Saludos, mi nombre es María Valecillo. Doy inicio al video sobre los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones de trabajadores y de patronos de libre ingreso y egreso para la defensa y estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. En nuestra ley laboral no hay una definición precisa. Esta señala que los sindicatos tendrán por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales o generales de los trabajadores y de la producción, según se trate de sindicatos de trabajadores o de patronos, y el mejoramiento social, económico y moral, y la defensa de los derechos individuales de sus asociados. La formación del movimiento sindical es a partir de 1936 con el gobierno de Eleazar López Contreras. Este se inició con una campaña por parte de las organizaciones políticas y del propio presidente de la República tendente a lograr la sindicalización masiva de los trabajadores. La importancia de unirse en sindicatos cobró fuerza entre los obreros, llegando a lograrse la estructuración de una Federación Obrera de Venezuela, cuyo objetivo era extender su acción a todo el país. El primer Congreso de Trabajadores de Venezuela se organizó a mediados de 1936 y sus promotores fundamentalmente fueron la Confederación Sindical Obrera de Venezuela y la Asociación Nacional de Empleados, ANDE, que invitaron a todos los sindicatos del país a que formaran federaciones regionales y eligieran su delegado para este evento nacional. La organización sindical en Venezuela, la ley del trabajo establece que tanto los trabajadores como los patronos tienen el derecho de asociarse libremente en sindicatos, y estos a su vez el de constituir federaciones, y nadie podrá ser obligado ni constreñido directa o indirectamente a formar parte o no del sindicato. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos y a elegir libremente a los integrantes de su junta directiva, a programar, a organizar su administración, a establecer pautas para realizar su acción sindical. Los estatutos de los sindicatos determinarán el ámbito local, regional o nacional de sus actividades. El artículo 95 de nuestra Constitución establece el derecho ya consagrado en la legislación laboral de poder pertenecer al sindicato y puntualizar el derecho de no afiliarse a los mismos, es decir, que el trabajador es libre de estar o no en un sindicato. Este artículo refuerza además la democracia interna en los sindicatos, tan violada en numerosas ocasiones. En Venezuela ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho de sindicación a todas las personas. Asimismo, se han ratificado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que reconocen este derecho, y la Ley Orgánica del Trabajo, que transcribe parte de estas declaraciones internacionales en su artículo 397, el cual cita que la organización sindical constituye un derecho inviolable de los trabajadores y patronos, y en su artículo 353 de la LOC establece tanto los trabajadores como los patronos tienen derecho de asociarse libremente en sindicatos. Todas las organizaciones sindicales tienen derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozarán de protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Ninguna organización sindical será objeto de intervención o suspensión por parte de otras organizaciones sindicales. En cuanto a las clases de sindicatos de trabajadores, tenemos los sindicatos de trabajadores, pueden ser de entidades de trabajo, profesionales, de industria o sectoriales. Las organizaciones sindicales, según su ámbito territorial de actuación, podrán ser locales, estadales, regionales o nacionales. Se entiende por región el área geográfica conformada por dos o más entidades federales colindantes. En cuanto a los requisitos para el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mantendrá en funcionamiento un registro nacional de organizaciones sindicales con sede en todos los estados del país,
que tendrá carácter público, en el cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales. La solicitud del registro de una organización sindical debe ir acompañado de la copia del acta de constitutiva, de un ejemplar de los estatutos, la nómina de integrantes, promotores y promotoras. La documentación debe cumplir con todo lo establecido en esta ley y debe ir firmada por todos los integrantes de la Junta Directiva en prueba de su autenticidad. En cuanto al acta constitutiva, este expresará fecha y lugar de la Asamblea Constitutiva conforme a la convocatoria realizada al efecto, los nombres, apellidos y números de las cédulas de identidad de los asistentes a la Asamblea, denominación, domicilio, objeto, tipo y ámbito territorial de la organización sindical que se constituye. También los nombres y apellidos de los integrantes de la Junta Directiva Provisional y los cargos que ocupa cada quien. El lapso de duración de la Junta Directiva Provisional. Los estatutos contemplarán la denominación del sindicato, la federación, confederación o central, el domicilio, el objeto, las atribuciones y finalidades. Si es una organización sindical de trabajadores, deben indicar el tipo de sindicato, el monto y periodicidad de las cuotas ordinarias, extraordinarias, entre otras establecidas en el artículo 384 de la LOA. En cuanto a la Asamblea General, para la validez de las organizaciones sindicales es indispensable que se cumplan los requisitos, que la Asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos, que esté presente en ella por lo menos la mitad más uno de los miembros de la organización sindical. Si no se obtiene este quórum, podrá convocarse a una segunda reunión conforme a las disposiciones estatutarias, la que se constituirá con el número de miembros que concurran, siempre que no sea menor de 20% de los afiliados. Que las decisiones sean adoptadas por el número de votos previstos en los estatutos, que no podrá ser menor de la mitad de los integrantes presentes. Que se levante el acta de la sesión autenticada en la forma prevista en los estatutos, en la que se exprese el número de los integrantes concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones aprobadas. En cuanto a la elección de la Junta Directiva, para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal directo y secreto. Las decisiones dentro del marco legal, la Asamblea de la Junta Directiva de una organización sindical no podrá tomar decisiones en contravención a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes o en los estatutos de la propia organización. Las organizaciones sindicales no estarán sometidas a otros requisitos para su constitución y funcionamiento que los establecidos en esta ley y en sus estatutos, con el objeto de asegurar la mejor realización de sus funciones y de garantizar los derechos de sus afiliados. El principio de pureza: no podrá constituirse una organización sindical que pretenda representar conjuntamente los intereses de trabajadores y de patronos, ni que tenga afiliados indistintamente a patronos y a trabajadores. Los trabajadores de dirección no podrán constituir sindicatos de trabajadores y afiliarse a esto. Las atribuciones y finalidades de los sindicatos de los trabajadores, entre algunas, tenemos garantizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados para su desarrollo integral y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración ética del trabajo. Entre otros, estos están establecidos en el artículo 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Y las atribuciones y finalidades de las organizaciones de patronos tenemos: promover entre sus afiliados la responsabilidad con los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente; proteger y defender los intereses generales de sus asociados. En cuanto a la regulación jurídica del sindicato,
Comienza con la prohibición legal de las agrupaciones de trabajadores surgidas como reacción defensiva frente a las condiciones de extrema explotación surgidas en el capitalismo, aquí tanto a asociaciones sindicales como la huelga. Estos eran penados utilizando métodos violentos. Para concluir, el reto de las organizaciones sindicales radica en fijar su mirada en el futuro, definiendo una visión, así como un conjunto de planes y estrategias claras que contribuyan a la identificación, aplicación y medición de políticas, planes y proyectos orientados a la generación de empleos decentes a incrementar los niveles de protección social, así como de superar el déficit y erradicar la exclusión social. Muchas gracias por su atención.